Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Presenta ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es tiempo de encontrarnos con las noticias del sector cooperativo. Aquí comienza Mundo Cooperativo, el primer programa de la televisión uruguaya dedicado exclusivamente al cooperativismo y la economía social, ya en la recta final de un año que ha sido sumamente importante para el cooperativismo mundial, pues Naciones Unidas, como ya lo contamos, designó al 2025 como el Año Internacional del Cooperativismo. Y fue en ese marco que el Instituto Nacional del Cooperativismo, el INACOP, conjuntamente con ANEP, convocó a un concurso de cuentos cooperativos. Tuvimos la fortuna de estar cuando los chicos que fueron premiados en este concurso llegaron a Cooperativa Bancaria a pasar una jornada lúdica, una jornada de entretenimiento y donde recibieron por supuesto sus premios, pero también dieron lectura a los cuentos que ellos habían escrito. Parte de la jornada también se vivió en la Plaza Zabala de la ciudad vieja de Montevideo. Fue realmente una jornada muy emotiva viendo a todos esos chicos de distintas escuelas, de distintas partes del territorio nacional. Estuvimos en el INACOP dialogando con Cecilia Tenaglia, una de las impulsoras de esta iniciativa. Nos contó qué va a pasar con esos cuentos, nos contó cómo nació esta idea. Aquí el diálogo con Cecilia. Esto nació en 2012, primer año internacional de las cooperativas. Ya habíamos hecho un concurso de cuentos que expresaran los temas de la cooperación. Pero esta vez, y ya habiendo hecho muchos años de trabajo con docentes y tratando de que el cooperativismo sea una actividad en el aula y no solamente en los recreos, tratamos de que se llegara a una actividad de los docentes con los estudiantes donde se expresaran los principios cooperativos, pero en el trabajo de elaboración del cuento. Ahí fue donde se nos ocurrió hacer una guía docente donde expusiéramos la oportunidad de trabajar conjuntamente en grupos de al menos 5, porque 5 es el número mínimo para conformar una cooperativa, y a partir de ahí hacer procesos de discusión, de trabajo de ideas, de acuerdos, de llegar a acuerdos, de gestión de conflictos y todo lo demás, para que el grupo hiciera un proceso de cooperación mientras construía un cuento, un relato donde el problema que se planteaba en el cuento se resolviera también a partir de los principios y valores cooperativos. Entonces nos encontramos con procesos, surge allí la oportunidad de trabajo y los docentes se involucraron también en el proceso y trabajaron dentro de sus aulas para elaborarlo, lo cual ha sido una experiencia muy enriquecedora de todo lo que nos han devuelto los docentes. Y además, no solo como una experiencia de elaboración y participación en el concurso, sino también como un cambio dentro de las relaciones en el aula entre los propios estudiantes que aprendieron a compartir ideas, a debatirlas, a generar, si había conflictos, cómo resolverlos, generar acuerdos y lograr un proyecto común del cual ellos mismos disfrutaron. Bueno, los recibimos, ellos viajaron desde Salto, Paso de los Toros y Nueva Helvecia. Los acercamos mediante vehículos especiales para eso, pero en la medida que fueron llegando fueron recibidos por animadores, hacer un primer rompehielo de conocimiento entre ellos y bueno, de recibimiento, también algún refrigerio para alivianar el viaje. Y después hicimos en el Salón de Cooperativa Bancaria una premiación en la que participó la directora de Educación y Primaria, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, a la que agradecemos el tiempo que se tomó para estar allí y apoyar estas actividades de cooperación siempre. Y bueno, fuimos entregando los premios, pero también le dijimos a los niños, bueno, lean sus cuentos, ustedes son los autores y tienen que hacer pública esa actividad que realizaron. Así que le dimos un espacio para que leyeran sus cuentos y le fuimos premiando con las actividades previstas. No pudimos hacerlo también para los que recibieron mención, que son unas 8 propuestas que vamos a distribuir ahora en el territorio, pero que también fueron muy importantes porque la verdad el trabajo del jurado fue muy arduo, las propuestas estaban muy lindas elaboradas y nos traían temas que nos sorprendían que los niños estuvieran
trabajando. Los cuentos nos traen temas desde la historia de cómo investigan el cooperativismo y cómo se acercan a una cooperativa, la visitan y encuentran un sistema de trabajo diferente. Nos traen situaciones, por ejemplo, de bullying en los liceos y los que trabajaron sobre el cuento en el liceo tomaron este tema porque les preocupa y lo querían resolver y aplicaron los principios cooperativos a la resolución de este tema y nos parece muy importante lo que ha pasado en ese sentido, de que le encontraron la vuelta a la resolución de un problema como el bullying. Otros trabajaron sobre el tema de la integración de los migrantes en las escuelas, y entonces cómo los niños hacen procesos de cooperación para resolver esa nueva integración que les cuesta a los migrantes en los espacios educativos. Y otros trabajaron sobre la historia del barrio, como en el caso de Peñarol, que trabajaron sobre los ferroviarios y la historia que los niños empiezan a investigar sobre su propio barrio. E incluso una situación en guerra, en situaciones de guerra, que se ve que son cosas que les preocupan a los niños, las ven todos los días en las noticias y vienen a traernos relatos donde en esas situaciones de conflicto se resuelve mediante la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad y el respeto por el otro, situaciones en esos graves conflictos mundiales. Entonces, esto nos invita a pensar y a confiar en que los niños se pueden imaginar un mundo diferente. Esa es la idea de este concurso, que la pusieron en relato y nosotros, desde nuestro lugar, ponerla en valor. Tenemos entre los premiados, por ejemplo, 2 escuelas rurales que trabajaron en multigrado para esto, lo cual le dio complejidad porque eran desde niños pequeños hasta niños más grandes, pero trabajó toda la escuela en este proceso. Y realmente lograron procesos muy lindos como nos cuentan. Pero si vamos a la ubicación de esas escuelas, tenemos que buscarlas ampliando bastante el mapa para encontrarlas. Y realmente son escuelas rurales de nuestro país que están trabajando la cooperación, lo cual nos dejó muy satisfechos al respecto. Y bueno, a partir de esto también obviamente el respaldo de ANEP fue muy importante, de Codicen, que nos logró expandir y publicar esta propuesta en sus páginas, y bueno, los docentes también lo tomaron de allí. Y otra cuestión fue el boca a boca, porque a veces a la propia escuela llega la idea de una madre que le dice a la maestra: mira, está este concurso, ¿qué te parece? A mis hijos les gusta escribir, ¿por qué no desarrollamos también estas cualidades? Se engancharon los docentes a partir de la idea de una madre. Entonces, ¿por qué no? Toda la comunidad participó de la idea, se engancharon, se entusiasmaron mucho y trabajaron también mucho. Desde las escuelas rurales incluso decían, bueno, cuando no se ponían de acuerdo en una idea, les decíamos, convérselo en sus casas, con sus familias, y mañana lo hablamos de nuevo. Una actividad realmente de ida y vuelta entre las familias, la comunidad educativa, los docentes y los niños, que ha logrado justamente crecer esa semillita de la cooperación en todos esos espacios. Los estudiantes investigaron en los materiales que les dejamos, en el libro Aprendiendo a Cooperar, y fueron en otro material que pusimos también 100 preguntas y respuestas sobre cooperativismo, hicieron una investigación, hicieron una discusión, generaron personajes, generaron historias para esos personajes, generaron conflictos y generaron cómo resolver esos conflictos. Y eso nos parece que hay que mantenerlo como espacio de construcción de ciudadanía, porque nos levantamos todos los días resolviendo desafíos, desde cómo encaramos el clima hasta cómo nos relacionamos o cuestiones que en nuestro trabajo nos aparecen como desafíos. Y bueno, esto es un ejercicio y es un ejercicio donde los niños construyen ciudadanía. Por eso nos parece que hay que mantenerlo y vamos a proponer a nuestro directorio mantenerlo en el tiempo y creo que va a tener buenas respuestas, porque sí tiene un efecto muy interesante en todas las aulas. Nuestro compromiso es publicarla, llevarla también a las bibliotecas de Ceibal, esto con ANEP, ya se lo hemos planteado, que esté disponible y que empiece a ser, bueno, una idea de que estos pequeños autores
pasen a ser los pioneros en esta idea de poner los relatos, ponerlos a disposición de todos. La participación en el concurso ya implicaba aceptar esta publicación, y ellos, incluso algunos de ellos, ya están pensando en llevar su historia al teatro, en imprimirla y distribuirla en sus escuelas, en firmar sus autorías y en hacerse conocidos e influencers en esos espacios. Así que nosotros también felices de que, además de escribir, se pueda representar, se puedan generar esos personajes y hacerlos vida y vida cotidiana. Ya saben entonces, estén atentos porque muy pronto los cuentos que fueron premiados en este certamen se van a estar publicando y ojalá muy pronto tengamos una instancia similar a esta. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, en instantes volvemos con más Mundo Cooperativo.